¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Este es el último vídeo de 2022. Cuando nos veamos el lunes que viene ya será 2023. Y he aprovechado para hacer este vídeo porque es algo de lo que quiero hablar desde hace tiempo, que es un poco la programación MIDI versus la notación musical. Y además vamos a aprovechar que hace muy poco ha salido MuseScore en su versión 4. MuseScore es un programa de edición de partituras totalmente gratuito que ha sacado una versión nueva que, como os digo, está bastante bien y además ha traído unos sonidos que mejoran bastante la calidad de reproducción. Yo normalmente para cosas pequeñas que tengo que preparar para mis alumnos de la universidad o en Los Ángeles o donde esté dando clase en ese momento, lo hago con MuseScore, pero normalmente cuando trabajo cosas más grandes suelo trabajar con Sibelius. Muchos músicos al trabajar con Sibelius utilizan una cosa que se llama Note Performer. Note Performer es una librería de sonidos que está creada para trabajar con programas de notación musical. Trabaja con los principales programas, entre ellos Sibelius, Dorico y Finale. Aunque Finales es verdad que se ha quedado un poquito más anticuado, pero todavía se utiliza mucho. Si me preguntáis a mí, sabéis que yo además de dar clase en la universidad, doy clase también en Los Ángeles y tengo contacto con mucha gente de la industria. Allí se utiliza muchísimo Sibelius, es como un estándar. Pero me gustaría hacer el matiz de que en realidad nosotros tenemos que trabajar con lo que nos sintamos cómodo. Distinto es que estamos trabajando con un equipo y nos exige un cierto formato de archivo o nos exige trabajar con un programa concreto porque es el que todo el equipo utiliza. Pero sí que es cierto que todo esto no es importante para este vídeo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? He cogido un tema de la banda sonora del Señor de los Anillos de Howard Shore. Es un tema de Gollum. Es una armonía que suena cuando Gollum está en lo del Monte del Destino y todo esto. Y he hecho aquí un pequeño piano sketch con MuseScore 4, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es MuseScore 4. Tenéis las claves, tenéis las armaduras, las indicaciones de compás, tempo, las alteraciones, las dinámicas, las articulaciones, diferentes tipos de texto, notación para el teclado, el pedal y todas estas cosas, signos de repetición y saltos, los diferentes tipos de barra de compás, control de la disposición y demás. Tiene muchos detalles, tenéis varios vídeos en internet donde se profundiza en MuseScore. De hecho, MuseScore mismo en su propio canal tenéis un buen recorrido y viendo también las diferencias que hay entre la versión 3 y la versión 4, así que aquí no vamos a entrar en esto. Lo que a mí me interesa, y es por lo que hago este vídeo, es lo siguiente. Mirad, yo cuando trabajo con Sibelius trabajo con una cosa que se llama Note Performer. Es como si fuese una inteligencia artificial que interpreta lo que has escrito. Es decir, si tú escribes, por ejemplo, las cuerdas, imagínate, escribes un acorde con cuerdas y pones que aquí empieza pianísimo y termina en fortísimo, Note Performer se encarga de coger con su sonido de cuerda y subir la dinámica para terminar en fortísimo habiendo empezado en pianísimo. Cuando nosotros compramos una librería profesional, la librería profesional no hace eso. Una librería profesional normalmente nos trae los sonidos grabados, cada sonido está grabado un montón de veces con un montón de capas dinámicas distintas y está programado con crossfades. Es decir, que si yo toco una nota concreta y ahora lo tengo con la dinámica abajo, con la rueda dinámica, yo controlo esa dinámica y ahora voy subiendo la rueda, lo que está pasando es que el programa, el software interno, el script interno que lleva en Kontakt o en la plataforma en la que esté, lo que está haciendo es que está haciendo un crossfade entre una capa dinámica y la siguiente. Y esto es lo que genera un poco la naturalidad y el realismo. Claro, ¿qué sucede ahí? Que si yo, por ejemplo, programo MIDI, hago programación MIDI de unas cuerdas y ahora quiero cambiar las cuerdas, quiero probar otra biblioteca para ver qué tal me suena, no va a funcionar si utilizo la misma programación MIDI. ¿Por qué? Porque el punto de crossfade, es decir, el punto donde una capa dinámica pasa a la siguiente, no es el mismo en todas las bibliotecas que hay en el mercado. Por lo tanto, si quiero trabajar bien y de una manera seria y profesional, debo de hacer una programación específica para cada una de las librerías. Es decir, que si quiero probar 3 librerías distintas, no me vale con hacer un mockup y con la misma programación hacer sonar las 3 a ver cuál me suena mejor, porque en ese caso voy a estar favoreciendo aquella biblioteca con la cual yo haya realizado el mockup y las otras 2 van a estar en desventaja. El mundo de la programación MIDI es enorme, es fascinante y es más complejo de lo que mucha gente cree, como muchas veces mi buen amigo Javier Quilis se preocupa en recordarle a la gente. Pero bueno, cuando yo estoy trabajando con Sibelius y pongo Note Performer como motor de reproducción, no me tengo que preocupar de todo esto, es decir, solo me tengo que preocupar de escribir mi música. Muy detallada. ¿Qué quiero decir muy detallada? Aquí, por ejemplo, en este bocetito que he hecho de este tema de Howard Shore, el tema no es mío, el tema es de Howard Shore, pero esto sería un poco como la reducción a piano, ¿vale? Vamos a escucharla a ver cómo suena.
Pues esta reducción, básicamente, lo único que le he puesto, si os fijáis, hay aquí, ¿veis? Estos pequeños acentitos, ¿vale? Le he puesto aquí unos acentos dinámicos para acentuar esos ataques. Y en esta frase, por ejemplo, como tenemos un flujo seguido de semicorcheas, pues le he puesto un acento aquí y otro acento aquí, y además, fijaos que he ligado la frase. Sabéis que hay dos tipos de ligadura, ¿no? Están las ligaduras, digamos, de expresión, las ligaduras del fraseo, y luego están las ligaduras de duración, que son las que hacen, por ejemplo, esto de aquí, esto es una ligadura de duración, porque lo que está haciendo es que está sumando la duración de esta nota y la de esta. Pero esto lo que está haciendo es que cuando, por ejemplo, Node Performer, si me leyese esta frase, él me leería estas 4 notas como juntas, como que forman parte de una frase, y esta que forman parte de otra. Y fijaos aquí que estas dos hacen una pequeña frase y luego estas dos hacen otra, es decir, la articulación de la frase musical yo se la tengo que escribir muy detallada, tan detallada como se la escribiría a un músico real. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta de cuando hago bocetos orquestales, trabajar con Node Performer. Si me aseguro de escribir de una manera seria y de una manera muy fiel a como yo se lo daría escrito a un músico real, el programa se va a ocupar de interpretarlo. Ahora bien, la calidad del sonido no va a ser la misma que la de una biblioteca virtual. Si tú tienes, por ejemplo, las BBC de Spitfire, es decir, la orquesta de la BBC grabada para que tú la tengas sampleada y la tengas en tu casa y la puedas utilizar, pues no va a tener la misma calidad de sonido, evidentemente. Pero cuidado, porque la biblioteca de la BBC, si tú le pones solo las notas, no se va a comportar como un instrumento real si tú no programas ese comportamiento. La ventaja que nos dan programas como Node Performer o como los Muse Sounds que vienen incluidos con MuseScore 4 es que yo no necesito programar el MIDI, simplemente tengo que asegurarme de darle un comportamiento muy detallado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger con este sketch y con este boceto, vamos a hacer una orquestación más o menos así por encima de rápido, lo más parecida posible a lo que suena en la peli. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Básicamente lo que tenemos aquí son trompetas, ¿vale? Hemos puesto también las trompas, hemos puesto trombones, la tuba reforzando la voz inferior. Hemos añadido aquí los timbales, ¿vale? Para tener este elemento rítmico y también que nos haga un poquito de ahí de motor, aunque recordad que los timbales son instrumentos de percusión que sí que tienen altura, por lo tanto aquí veis que sí que estamos marcando alturas concretas porque queremos ciertos juegos. Y luego tenemos en el clarinete bajo el fagot y el contrafagot, el cello y el contrabajo. Si os fijáis, tenemos la línea que teníamos en nuestro diseño melódico original. Es decir, en el diseño original podemos apreciar, si hacemos un análisis así muy por encima, que tenemos básicamente dos elementos. Tenemos el elemento armónico y luego tenemos otro elemento que es un elemento más melódico que lo tenemos aquí además situado en el registro grave. Entonces lo que está sucediendo en la orquestación es que nosotros lo disponemos, bueno, muy inspirados por la sonoridad de Howard Shore, por supuesto que sí, pues lo disponemos así, ¿no? Con pues estos voicings así más densos. Fijaos aquí, por ejemplo, trompas con los trombones, ¿no? Estamos reforzando esto, le creamos este movimiento con los timbales y, como os digo, esa línea aquí la estamos duplicando, bueno, clarinete bajo, fagot, contrafagot, chelos y contrabajos. Fijaos que a la hora de escribir para que lo lea un programa, yo le estoy diciendo cuáles son las articulaciones que debe utilizar. Fijaos que aquí, por ejemplo, en los timbales le he marcado la acentuación de todos los puntos. Luego, en esta frase que tenemos aquí abajo, que como os digo es importante, porque aunque queda un poco detrás de toda la textura sonora, tened en cuenta que aquí arriba tenemos a los metales pues, tienen más peso, y aquí aunque tenemos muchos instrumentos, pero bueno, no dejan de ser, aquí tenemos madera y aquí tenemos cuerda. Entonces no deja de ser, quiero decir, no tiene tantísima fuerza como la tuba con el trombón, con la trompa y la trompeta. Así que más que oírse, se va a sentir mucho, ¿no? Pero bueno, es importante que nos fijemos en que le estamos articulando la frase. Esta frase, si yo, por ejemplo, se la cogiese esta partitura ahora mismo y se la diese a un instrumento virtual comprado, una biblioteca de sonido normal, no me lo leería. Es decir, todos estos cambios de articulación, todos estos acentos no me los leería, ¿no? Luego las ligaduras estas tampoco me las leería. Es decir, la programación MIDI es la que se encargaría de que eso funcionase así. Sin embargo, estos programas se encargan de hacer eso por nosotros. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Yo os voy a poner dos archivos. Os voy a poner esto que tenemos en pantalla, os lo voy a poner. Uno de esos dos archivos va a ser los sonidos que trae MuseScore 4.
y el otro van a ser los sonidos de Note Performer. Entonces vosotros los tenéis que escuchar, decidir cuál os gusta más, cuál veis mejor y sobre todo por qué lo veis mejor, y después yo os voy a decir cuál es cada uno. Vamos con el primer archivo de sonido. Y ahora vamos con el segundo archivo de sonido. Hay que decir que los dos están tal y como suenan en el programa, es decir, tanto MuseScore como Sibelius, Dorico y demás tiene un mezclador que te deja trabajar, que te deja, digamos, mezclar y ajustar. Aquí no está ajustado, es decir, lo que habéis escuchado es cada uno de estos motores leyendo la partitura, ya está, porque esto es lo que ellos hacen, es decir, la diferencia entre los sonidos que están creados para trabajar con programas de notación y los sonidos que están creados para que tú los programas es que los sonidos que están creados para trabajar con programas de notación leen la partitura, leen las articulaciones, leen los cambios de dinámica, leen las ligaduras, es decir, se preocupan del comportamiento, mientras que los sonidos que están creados para que tú programes con ellos simplemente obedecen a lo que tú les digas, es decir, que tú tocas y entonces luego tienes que utilizar la rueda de expresión, la rueda de modulación, a veces el breath controller, tienes que ajustar el vibrato, tienes que ajustar un montón de parámetros para conseguir un sonido que evidentemente es muy realista, pero que sin embargo te exige una inversión de tiempo en lo que es la programación. Mientras que esto que tenéis en pantalla, pues el boceto que habéis visto piano, luego lo he repartido en la orquestación y ya está, es algo relativamente rápido. Ahora bien, he tenido que escribir todas las articulaciones, todas las ligaduras de expresión y demás para que tenga la sonoridad. Vale, entonces, a mí personalmente me gustan los dos. Me gusta Note Performer y me gusta los sonidos de MuseScore 4. Pero siendo justos, tengo que decir que a mí, y esto es una opinión absolutamente subjetiva, simplemente es mi sensación, y ya estoy remarcando que es mi sensación subjetiva, me da la sensación de que el comportamiento de los sonidos de Note Performer está todavía por encima del comportamiento de los sonidos de MuseScore 4. Ahora bien, también os digo una cosa. Note Performer es muy económico, pero para utilizarlo debes de tener o bien Sibelius, o bien Dorico, o bien Finale, es decir, tienes que tener programas de notación que son programas de pago y que, bueno, pues no son tan baratos. Mientras que MuseScore es absolutamente gratuito y los sonidos son absolutamente gratuitos. Lo que pasa es que no tenemos que cegarnos y decir que algo es mejor simplemente porque es gratis. Aunque el hecho de ser gratis ya le da muchos puntos. Dicho esto, desvelamos el misterio. Lo primero que habéis escuchado, es decir, esto, son los sonidos de MuseScore 4. Y lo otro que habéis escuchado, es decir, esto, son los sonidos de Note Performer. Ya cada uno que saque sus conclusiones. Este ha sido el vídeo, si te ha gustado dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tenemos los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada, y nosotros nos veremos el año que viene. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.